Ya. Si yo les preguntara a todos qué es lo que más quieren, me gustaría que de todo sea el anhelo, quiero el Espíritu Santo. Porque sabe, cuando tiene el Espíritu Santo, tiene lo que el hombre más quiere. Tiene sentido su vida. Se siente como que lleno, a gusto, con gozo continuo. Es una sensación muy hermosa. Los vacíos existenciales desaparecen. Y por lo tanto puedes rendir bien en cualquier campo, en lo que te dediques a hacer, en la cocina, en la ingeniería, en la medicina, en el campo, en la agricultura, en lo que quieras. El Espíritu Santo no solamente te santifica para alistarte para el reino de los cielos, sino también para ejercer bien tu trabajo en esta tierra. Así que, si no es la prioridad, hágalo la prioridad en su vida. Jesús dijo en San Juan 16:24. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Lo repito para que lo lean, lo aprendan y tengan base bíblica para lo que pidan. Jesús dijo, Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. ¿En nombre de quién tenemos que pedir? En el nombre de Jesús. Usted tiene que acercarse al Padre en el nombre de Jesús. A ver, apúntenlo los que les gusta apuntar, si no ya lo ven el video luego. ¿Cómo pediría yo al Espíritu Santo? Digo, Padre, en el nombre de Jesús te pido que me des el Espíritu Santo. Y cuando tú recibas al Espíritu Santo, tu gozo es cumplido. ¿Quién no quiere vivir en gozo? ¿Qué quiere decir gozo? Alegría, disfrute, continuo. Quiero que aprendan esta palabra en esta noche. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Y entonces, si lo que más queremos, sabiendo así, que el Espíritu Santo es el que nos va a dar gozo, entonces quiero que se cumpla en mí ese gozo. ¿Cómo es cumplirse? Que se haga realidad, que realmente viva ese gozo. ¿Cómo puedo llegar a obtener ese gozo? Con el Espíritu Santo. ¿Pero cómo puedo obtener el Espíritu Santo? Pidiéndolo en el nombre de Jesús, de Nazaret. Entonces yo cuando oro, le digo, Señor, dame tu Espíritu Santo. Lo está diciendo, Padre, dame tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pido. Porque Jesús dijo, pidan en mi nombre. Esa es la forma como usted tiene que aprender a pedir. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pido que me des tu Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos pedir. Como dijera Santiago, cuando pedís, pedís mal para gastarlos en vuestros deleites. No saben pedir, no saben priorizar en sus petitorios. Y muchos piden sin sentido y no reciben y se desaniman y piensan que es una mentira la Biblia, es una mentira las promesas de Dios. No, no tiene que hacer eso usted. Lo que sabe es que usted no sabe pedir. Todo cuanto pidas tiene que ser en el nombre de Jesús. ¿Y cómo sé qué hay que pedir en el nombre de Jesús? Para eso están los 4 evangelios y ahí te va a enseñar qué ofrece Él. Y todo lo que Él ofrece y lo pidas en ese nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Él te va a dar. Ya no vas a estar pidiendo cosas innecesarias, cosas que no es para tu bien. Lógicamente, ahí no te está ofreciendo. Pero si nosotros entendiéramos que lo que Jesús dijo, que si lo pedimos en el nombre de Él nos llega, viviríamos muy bien en esta tierra y lógicamente aseguraríamos nuestra estadía eterna al lado de Él. Así que hay que aprender a pedir. Lo repito para los que recién ingresaron a lo mejor. Jesús dijo en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. La voluntad de Dios es que nuestro gozo sea continuo, cumplido. Vivamos en gozo. ¿Cómo hacer realidad eso?
pidiendo en el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo quiero el Espíritu Santo, digo, Padre, dame tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te hago este petitorio. Cada vez que usted ore. Y mientras llega el Espíritu Santo, ¿qué tiene que usted ir haciendo? ¿Barbaridades? No. Mientras llega el Espíritu Santo, usted tiene que ir ya practicando, arreglando el ambiente, viviendo, ensayando eso que el Espíritu te va a dar. A ver, lo hago más aplicativo y práctico. Alguien se va a la universidad y estudia, vamos a suponer, enfermería. Y entonces, la única manera que ejerza con legalidad el oficio de enfermera es que se gradúe de licenciada en enfermería o licenciado. Pero para que se gradúe y ejerza con legalidad, ¿qué tiene que hacer? Hacer un estudio previo, un arreglo previo, vivir todo lo que lo ha de hacer llegar a que se gradúe como enfermera. Es decir, va a la universidad, lleva los cursos, hace sus prácticas preprofesionales, hace su internado y todas esas cosas, que ya ejerce la función de enfermera poco a poco. Se va, digámoslo así, amaestrando, adiestrando en la función, de tal manera que cuando lo otorguen el título de enfermera, le dan a una persona que ya sabe los artes de la enfermería. No lo dan a cualquiera. Tiene que haber aprobado todos sus cursos, encima las prácticas preprofesionales. De idéntica manera esto, espero que me haya entendido esto, es con el Espíritu Santo. Usted antes de recibir el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Tienes que reunir las condiciones practicando. Por ejemplo, ¿qué tengo que practicar? Me dice, por ejemplo, el ingeniero Martín. A ver, discúlpeme, hermano, ¿qué tengo que practicar? Lo que el Espíritu Santo te va a otorgar en primera instancia. Eso tienes que ir practicando ya sin tenerlo. Porque cuando llegue, ya todo fluye fácil y te da poder y autoridad. A ver, ¿cuál? El fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas capítulo 25, 21, 22, 23, por ahí. ¿Cuáles son? Vivir en gozo, amor. Tengo que empezar a amar. ¿Cómo amo? Predicando el evangelio a los demás. Es la mejor muestra de amor. Ayudando a los demás. Amor. Gozo. No tengo que dar lugar a la tristeza. Ya voy practicando para que venga el Espíritu Santo y nos gradúe, pues. Amor. ¿Cómo? Lo voy a explicar uno por uno. Amor. ¿Cómo vivo en amor sin tener el Espíritu Santo? Leyendo la palabra y enseñándolo a los demás. Ese es amor. Ese es amar. Esa es la mejor muestra de amor a los demás. Ayudando a los demás en sus necesidades. Ya, acá. Algo simple nomás. Amor. Gozo. No tengo que dar lugar al enojo. Tengo que estar alegre continuamente. Practicando. Cuando me encuentro en una disyuntiva entre el enojo y la alegría, elijo la alegría. Entonces ya voy practicando el gozo. Paz. Cuando hay problemas y dificultades internas o externamente, yo elijo la paz. Con uñas y dientes me agarro de la paz. No soy conflictivo. Paciencia. Por más que nos agoten la paciencia, usted practique paciencia. Más paciencia, más paciencia. Benignidad. Ayudándolo a los demás. En todo. Benignidad. Bondad. Es estar dispuesto siempre a colaborar. Fe. Enriqueciéndose la palabra de Dios, leyendo el Antiguo Testamento y viendo las historias, el Nuevo Testamento, viendo lo que hizo el Espíritu Santo y creyendo en esa palabra. Y no dejar de creer en esa, creyendo más y más. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así es como aumentas tu fe. Le gusta al Espíritu que vayas arreglando tu ser para eso. Mansedumbre. Por más poder, fuerza, dinero que tengas, te comportas como si no lo tuvieras. Manso, tranquilo. Es como un gran potro que se deja jalar por un niño de 3 años. O se deja montar. Potro puede hacerlo pedazos al niño, pero no lo hace. Manso. Templanza. Es decir, no dejarse llevar a hacer cosas que desagradan a Dios.
tener el dominio. Yo puedo hacerlo. Claro que sé qué elegir y qué no elegir y elijo lo que a Dios le gustaría que yo elija. En mí está. Entonces yo voy practicando eso. Tanto lo practicas que llegas a graduarte y resulta que el Espíritu Santo viene. En un inicio te es problema, como por ejemplo algunos dicen, hermano, ay, ¿qué no hago por no enojarme? Pero me ganó la tentación de enojarme. Esa es una lucha. Hasta que cuando viene el Espíritu Santo ya no es tentación, sino es normal, fluye con normalidad, es diferente. Primero te cuesta orar, pero cuando venga el Espíritu Santo no puedes vivir sin orar porque es una alegría orar. Primero te cuesta vivir en paz porque has sido buscabulla, pero haces un esfuerzo de buscar la paz. Cuando llega el Espíritu Santo ya no es esfuerzo, fluye por naturaleza. Y no solamente te da eso, te da poder, te da autoridad. O sea, te yapan de bendiciones. Pero usted tiene que ir viviendo ya como si ya lo tuvieras al Espíritu Santo. Y es por eso que tienes que agenciarte de estudiar la palabra de Dios y ver qué ofrece el Espíritu Santo y eso ir ya viviendo. Recuerden que el Espíritu Santo tiene que sellarte. O sea, a todos los hijos de Dios les es obligatorio tener el Espíritu Santo. Hasta que llegues a tenerlo, te cuesta esfuerzo. Te vas limpiando con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Jesús cuando le dijo a sus discípulos en Juan 15:3? Ya vosotros estáis limpios con la palabra que yo os he hablado. ¿Qué habían hecho los discípulos? Ya los mandó a predicar. Un mensaje chiquito, pero les mandó a predicar. No sé qué forma lo habrán hecho. A lo mejor se equivocaron también, pero ya iban practicando. De tal manera que cuando vino el Espíritu Santo ya les encontró entrenados ya, limpios ya sabían qué hacer, ya estaban llenos de palabra. Usted hasta que llegue el Espíritu Santo vaya llenándose de palabra, practicando como si ya lo tuvieras. El Espíritu nos decía en la tarde, antes que llegue el Espíritu Santo, vaya usted viviendo como si ya lo tuviera. Y entonces el Espíritu viene. Eso es en función al Espíritu Santo como introducción al tema de esta noche. Bien, hermanos, quiero que me pongan mucha atención. Una horita, no se vayan a cansar, por favor, ya que lo hacemos dejando un día generalmente. Quiero llevarles a un estudio muy interesante en esta noche, al libro de Mateo. Estamos viendo la historia, la trascendencia histórica, cultural, política, religiosa del pueblo de Israel. Y nosotros como iglesia, que no somos pueblo de Israel, sino somos iglesia, hay que entender bien nuestras diferencias para no mezclarnos. No porque lo quisiéramos relegar, votar a ellos, sino no confundirnos en doctrina, porque nuestras doctrinas son diferentes. Claro que nuestro Señor Jesucristo nunca nos dijo que cumplamos la ley de Moisés tal cual fue dada para el pueblo de Israel. Él siempre marcó diferencia. Y no me lo crean a mí solamente, sino que allí en sus tiempos que tengan libre, lean el Antiguo Testamento, que para los judíos se llama Tanaj, termina en J, Tanaj. Y es desde Génesis hasta Malaquías. Y cuando usted lo lee así concienzudamente, se va a dar cuenta que exigía Dios al pueblo de Israel, ya que ahí no aparece iglesia, no hay, no lo van a encontrar ahí. Jesús está pero escondido, ni siquiera está explícito, está implícito allí. Y entonces, terminado esto, empiece usted a leer del Mateo capítulo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 y vas a encontrar qué es evangelio. Y entonces cuando por ti mismo lo averigües, dirás, ah, ya, esto es la diferencia.
En estos tiempos van a aparecer muchos predicadores en todo el mundo confundiendo a la gente. ¿Y a quién los confunden? A los que no leyeron por ellos mismos la palabra de Dios. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús cierta vez, según Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24, le dicen, Maestro, dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús lo primero que les dice, si usted pone ahí sus ojos, dice, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Jesús lo que estaba priorizando, porque el judío lo que dice primero es lo más importante, y lo que dice al final también, dice, el del centro es relleno para el judío. En cambio, para los gentiles, nosotros cuando hacemos una carta, ¿qué hacemos? Primero le damos un palabreo de saludo, en la mitad le decimos lo que queremos y al final y otro palabreo por rellenar nomás. El judío es al revés. Lo importante lo dice al principio y al final, y en el centro es relleno. Entonces, cuando usted lee la Biblia, tiene que tener en cuenta eso. Y Jesús empieza diciéndoles, mirad que nadie os engañe. Es decir, ¿a quién los engañan? A los que no leyeron por ellos mismos su palabra, porque ahí está. Entonces, gente que solamente se deja guiar por noticias, por mensajitos que el pastor me dijo, el cura me dijo, la monja me dijo, fácil de engañarlo, muy fácil. Pero aquellos que leyeron concienzudamente el Antiguo y el Nuevo Testamento, difícil. Les digo por experiencia personal, no quiero que suene mal, pero ustedes saben que hay organizaciones, para no calificarlo a uno en especial, que andan tras de los diezmitos y las ofrenditas para que tengan de qué vivir, mantener su familita, así. Entonces, como tengo trabajo y gano algún dinero, algunos pastores pusieron sus ojos en mí, el hacerme de alguna manera miembro de su congregación para que tengan alguien que diezme un poquito más. Entonces, cuando yo hablé con ellos, o mejor dicho, ellos me citaron para hablar conmigo y dizque convencerme y convertirme a su doctrina, pues les dije, expónganme ustedes en qué creen. Y me comenzaron a exponer, me sacaron una serie de libros extra bíblicos, o sea, no bíblicos, sino extra, de los que ellos amparan su doctrina. Y le digo, mira, pero la Biblia dice aquí, la Biblia dice aquí, la Biblia dice aquí, la Biblia dice aquí. Uno de los pastores me dijo, oye hermano, ¿usted sabe demasiado Biblia? Le digo, sí, 6 veces de tapa a tapa lo he leído, como para que no me dejen engañar fácil. Ustedes tienen que ser muy astutos para que puedan engañar a alguien que sabe Biblia. A los que no saben lo pueden engañar tomando versiculitos separados fuera de contexto y decirles que así es. Pero a unas personas como yo que hemos leído y profundo, porque una lectura le di a la Biblia que demoré casi 2 años, así lo más profundo posible, que el Espíritu me revele todo. Y el Espíritu me iba revelando. Yo les conté una vez a los hermanos, no quiero que se sientan mal, y me iba dictando qué es lo que quiere decir, y yo lo rayé en mi Biblia. Miren, toditito esto está rayado. Todo. Eso me costó casi 3 años leer la Biblia. Renglón por renglón. Ve, toditito pintado y con notas. Y él me decía qué cosa quiere decir y qué no quiere decir. Lo que ellos, los pastores, no habían hecho. Sabían máximo lo que sus universidades o institutos los habían enseñado. Entonces le dije, mira, ve, esto hay en la Biblia. Se enmudecieron y reconocieron que realmente no habían sido llamados por el mismo Señor Jesucristo para predicar la palabra, sino que no pudieron ingresar al instituto o a la universidad y no les quedó otra cosa que estudiar para pastor. Varios reconocieron eso. Lo habían visto como última opción el pastorado, ya que era una fuente de ingresos para manutención de su familia. De esa forma, no. Entonces yo les conté que el mismo Señor Jesucristo bajó, no sé si él o el Espíritu Santo, pero vino en forma de él como hombre y me dijo, David, predica mi palabra. Empieza ahora. Entonces le dije, él me llamó a mí, porque ustedes sabrán que yo tengo otra profesión, otra ocupación y no estoy escaso de dinero,
pues no tengo necesidad de predicar el Espíritu Santo, ni siquiera de pedirlo, porque yo me creía medio orgulloso. Pero Él me llamó y es por eso que voy a predicar la palabra. Personalmente Él. A mí no me ha llamado ninguna iglesia, congregación, ni secta, ni pastor, ni nadie. El mismo Jesús vino y me dijo, predica mi palabra. Y Él es el que me dio el entendimiento. Me mostró todo lo que tenía que decir. Entonces, salieron frustrados los hermanitos. No sabían qué decir porque habían estado acostumbrados en engañar a gente incauta que no tiene Biblia, no tiene base bíblica, no han sabido, y conmigo salieron frustrados. Entonces, eso les advierto a ustedes también. Lean la Biblia, no se contenten solamente con los temas, lean ustedes por separado, díganlo al Espíritu que les guíe, y de tal manera que no los engañen fácilmente. Dice que vendrán tantos con tanto poder que incluso si son capaces engañarán, si es posible, a los escogidos. O sea, no está tan fácil darse cuenta quién es de Dios y quién es del diablo, porque el diablo sabe Biblia más que todos los pastores juntos. A eso les estoy invitando a que por ustedes mismos escudriñen la palabra de Dios. Por favor, no quiero que ninguno de este Zoom, le hemos puesto nombre de Shekinah para no hacer una denominación, no, Shekinah, así como que gloria de Dios para todos. Shekinah quiere decir gloria de Dios. A esta gloria de Dios que nadie lo intente engañar. Esa es la intención, al menos personal. Y les insto a que lean su Biblia por ustedes mismos. ¿Ya? Vamos a ir al libro primero, el primer evangelio, y vamos a ver la diferencia entre el entendimiento israelí y el nuestro. ¿Se acuerdan? Ellos son israelíes o israelitas. Nos habían hablado ya de terminologías. Son israelíes los actuales, más conocidos como judíos, porque la mayoría de que están allá viviendo son de la tribu de Judá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta noche vamos a aprender algo muy importante. Vamos a Mateo capítulo 5, del 1 al 12. Ojalá no les canse, hermanitos. Pongan toda la atención para que tengan que pensar cuando se les quite el sueño a medianoche. No estén pensando en el problema, sino en la palabra que esta noche han aprendido. ¿Ya? La idea es concentrarse, rumiar en esta palabra en esta noche. Dice así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vamos a hacer un estudio. No solamente me escuche, sino también aprenda cómo hacer un estudio usted, porque en el 2021 Olivia va a tener un grupo de gente a su cargo, los que ella quiera predicar el evangelio y enseñarlos. Por un año, Olivia. Y cada persona que tú lo has enseñado, nuevamente busque su grupo de gente y los enseña a ellos. Y así nos vamos expandiendo a todo rincón de esta tierra. El Salmo 2.8 dice, 2.7, ahí lo pueden leer, el Salmo 2.7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El 8 dice, pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Nosotros hagámosle nuestra esa palabra. Señor, danos, en el nombre de Jesús, danos los confines de la tierra y las posesiones de las naciones para predicar tu palabra. Este Shekinah tiene que llegar a todo rincón de esta tierra. Tiene que ser el ministerio más grande que ha existido en todos los tiempos. Para eso nos estamos formando y cada quien haciendo su labor. 2021-22, el Inge Martín abriendo la obra allá en Cajamarca. Olivia por Tarapoto. Alicia por un rincón de Lima. Iván por otro rincón. Rosy por Agua Dulce. Vanesita con V por otro rincón de Cajamarca. Hermógenes por Chiclayo. Cada quien en su lugar. ¿Ya? Los que trabajan en alguna institución, allí en su institución, hablándole a los demás, porque para eso nos estamos formando. Entonces,
¿Qué pasó acá? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. A ver, vamos aprendiendo cómo interpretar la Biblia. Dice así. A ver, ojo acá. Viendo la multitud. ¿Quién vio la multitud? Jesús. Jesús, vamos a imaginar de esta manera, que Jesús estaba parado en cierto lugar y mucha gente, cuando digo mucha gente, es mucha gente para aquella ocasión. Ustedes saben que a veces reunían 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños, o sea, mínimo unos 10,000 o 15,000, quién sabe. Entonces Jesús ve la multitud tras de él. Y entre esa multitud estaban sus discípulos. ¿Y a dónde se fue Jesús? Subió al monte. ¿A cuál monte? Al monte de los olivos, el que está al costadito de Jerusalén, una parte más alta. Es el mismo lugar donde fue llevado, tomado y llevado al cielo. De este monte está hablando. Pues, algunos pueden decir el monte, un árbol a lo mejor. No, no, no. Es una elevación, un cerro como nosotros lo conocemos acá. Pero allá los cerros no son tan pronunciados como los de acá, pues no. Pero era una elevación. A veces se llamaba Monte de los Olivos. Cuando Jesús se regresa y ve que mucha gente le seguía y entre ellos sus discípulos, decidió subir al monte. ¿Qué pasó más? Ya, imagínense Jesús adelante y toda la multitud en su tras. Entre la multitud que estaba, ¿quién estaba? ¿Judíos? No, estaban de todo. Estaban judíos y estaban gentiles. El monte de los olivos está al costadito de Jerusalén. Por lo tanto, si usted investiga en todos los tiempos, Jerusalén fue una ciudad cosmopolita. O sea, como cosmopolita. ¿Qué quiere decir? Que hay de diferentes lugares, diferentes nacionalidades, de diferentes razas. Siempre vas a encontrar ahí visitando. Es un centro como comercial, político, religioso, económico. Entonces, al menos del norte de África, de la parte más cerca de Asia, de Europa, estaban allí. Y ya se imaginan esa gran multitud tras de Jesús. Viendo la multitud, subió al monte. Concéntrense en esto que quiero que aprendan, porque tienen que diferenciar bien. ¿Les suena familiar monte? ¿Les suena familiar esa elevación, ese cerro? A lo mejor no se dan cuenta. Pero resulta que ya hubo un antecedente antes referente a un monte. ¿Y dónde, hermano? Cuando el pueblo de Israel venía de Egipto a la tierra prometida, llegaron a la base de un monte, de un cerro, que se llamó ¿qué? El Sinaí. ¿Y qué pasó en el Sinaí? Usted ya es necesario que lea entonces el libro del Éxodo, por ejemplo. Dice que llegaron a la base del monte del Sinaí y Dios le dijo a Moisés, deja al pueblo abajo, tráeme hasta media cuesta a Josué, y tú sube hasta la cumbre del monte del Sinaí, porque contigo quiero hablar 40 días mínimo. Y entonces Moisés le dijo al pueblo, quédense ustedes abajo, y yo voy arriba a ver Dios qué tiene para nosotros. Es decir, que Dios en esa ocasión utiliza a Moisés como mediador entre él y el pueblo de Israel. Dios lo lleva a Moisés arriba por 40 días y 40 noches y lo instruye todo lo referente al Torá. Por eso es que Moisés escribe el Torá, los 5 primeros libros de la Biblia se llama Torá, a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y además el resumen del Torá lo escribe en unas tablitas de piedra, las 10
leyes de la ley de Moisés, ¿cómo se llama? Los 10 mandamientos, que está resumido en Éxodo 20. Ahí en esas tablitas de piedra que el mismo Dios lo había labrado, escribió con su dedo, el mismo Dios con su dedo, y le dijo el resumen de todo lo que te he enseñado. Y para que te crean que has estado conmigo, lleva estas 2 piedras. Y lo bajó. Moisés bajaba al hombro sus piedritas. Lo encuentra Josué más abajo. Y bajan los dos, quién sabe, cada uno agarró su piedra. Y escuchan un jolgorio, una risa, una celebración en el fondo del cerro, en la base. Hoy dicen, ¿y qué alarido es esto? ¿Y por qué gritos? ¿Qué fiesta están celebrando? A ver, se acercan, ¿qué piensan que estaba haciendo el pueblo? Habían hecho un becerro de oro. Lo habían exigido al pobre Aarón. Oye, haznos un becerro de oro. A ese Moisés, ¿qué lo habrá hecho Dios? Ya no viene, ya nos cansamos de esperar. Haznos un becerro para tener nuestro Dios a quien alabar. Y hacían fiestas, orgías y todo alrededor, como un ídolo siempre, alrededor de un ídolo siempre hace la gente, ¿no? Lo adoraban a él, lo daban ofrenda y todo. Lo que habían aprendido esas costumbres paganas en Egipto, porque los egipcios también adoraban, tenían al menos uno de sus dioses, era un becerro. Y ellos habían captado ese mensaje y ya estaban celebrando. Moisés llega con una cólera y rompió las tablas. Lo quemó al becerro de oro, lo hizo ceniza y lo expandió por ahí por el desierto. Y Dios le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué rompiste las piedras? Tuve cólera, Señor. ¿Cómo un rato que me descuido este pueblo, mira cómo se ha descarriado? Sube de nuevo, Moisés. El pobre tuvo que salir pero esta vez ya no lo voy a labrar yo las piedras. Lo vas a labrar tú. El Moisés tuvo que buscar sus piedras planitas y lijarlo bien bonito, semejante a las primeras, pero no igual, y subir al hombro sus piedras. De nuevo Dios lo demora 40 días más. Y bajó, esta vez ya habían aprendido la lección el pueblo de Israel, y ya no los encontraron adorando a ídolos. Eso, si Dios permite, vamos a hacer un estudio más profundo cuando sea necesario. Muy bien, ¿qué pasó entonces? ¿Y qué traía Moisés? Todas las leyes, las 613 mandamientos, decretos, normas, estatutos, preceptos, como quiera llamarse, para el pueblo de Israel. ¿En qué consistía? En que ahí estaba todo codificado, el problema político, social, económico, religioso, cómo tenía que enfrentarse cuando ellos hereden la tierra prometida. Que no se mezclen en nada con los paganos de alrededor. Pueblo, a ver, ¿están de acuerdo o no con esto que me ha dado Dios? Y ellos dicen, sí, en todo estamos de acuerdo. Y si desobedecemos en algo, nos castigue el Eterno. A desgracia dijeron eso porque ustedes saben muy bien que desobedecieron. En esa ocasión, recibe Moisés como el título de mediador. Es como un proto Jesucristo. Moisés es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Es decir, que Dios utilizó a Moisés para dar todas sus normas para el pueblo de Israel. A eso se llama la ley de Moisés. Por eso es que muy peligroso es decir que nosotros cumplimos la ley de Moisés, porque no fue hecho para nosotros. Si tú dices eso, estás echándolo al tacho lo que Jesús enseñó. Muy bien, para no perderles mucho. Resulta que años después, Dios decide, escúchenme esto, no utilizar un mediador hombre, porque dice, esto fue sombra de lo que ha de venir. ¿Quién ha de venir? Cristo Jesús. El mismo Dios se hizo hombre.
y no utilizó a ninguna persona, a ningún Moisés, a ningún hombre, sino que él mismo, en esta ocasión, se sube al monte de los olivos y les enseña, no en tablas de piedra, sino directo a la mente y al corazón de cada uno de esa multitud que lo escuchaba. Antes solo escuchó Moisés y a Moisés lo escucharon los demás, pero en esta ocasión toda esa multitud lo escucha al mismo Dios abriendo su boca y hablándoles directamente a ellos. Por eso la Biblia dice que antes los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra y estos eran como piedras que la pintura a la piedra no lo penetra, sino que se pega encima nomás. No llega hasta los tuétanos, no llega hasta el corazón, no discierne los pensamientos. Los mandamientos de la ley de Moisés es simbolismo. Por estar escrito en piedra tampoco transformó a los que recibieron esos mandamientos. Por eso es que los judíos hasta ahora cumplen los mandamientos, pero no son transformados. Ya nos contaban la guerra, los pleitos que viven ellos todos los días en bronca. Por eso era necesario escuchar referente a Israel, porque nos ayuda a entender. Sus corazones es como de piedra, semejante a cuando fueron escritos los mandamientos en esas tablas de piedra. Todo es un simbolismo, dice Pablo. Pero a nosotros que conformamos, estamos entre esa multitud que siguieron a Jesús al monte de los olivos, no nos han dado mandamientos en tablas de piedra, sino que directamente a todos los que escucharon. Y esos, digamos así, testigos, como Mateo en este caso, nos escriben a nosotros qué es lo que enseñó Jesús. Y es como si en este momento, todos los que estamos acá, estuviésemos subiendo al monte de los olivos a escuchar directamente la voz de Dios, ya que yo no les estoy dando mi palabra, es la que Él enseñó. Entonces es de Él directamente. Siguiente, no estoy utilizando tablas de piedra, sino directo a sus mentes y a sus corazones. Y Hebreos dice que cuando eso se hace, la palabra es como espada de dos filos. Ya no se utiliza piedras, sino es como espada de dos filos que penetra los tuétanos, diciendo los pensamientos, lo más profundo, lo más recóndito de nuestro corazón. Ustedes se imaginan a Jesús allí hablándoles directamente, sin intermediario alguno, y cómo la gente se sabía quedar, ¡wow! Y entre la gente habían discípulos y no discípulos. Había gente común y gente que le seguía fielmente. En estos días es igual. Hay discípulos y no discípulos, pero los discípulos y no discípulos igual están interesados en escuchar a Jesús. Lo leo, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Yo quiero que pongan atención en esto. ¿Usted es discípulo o gente común que sigue a Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Miren, un discípulo, ¿quién era o quién es un discípulo en el contexto bíblico? Es una persona que ha renunciado a todos sus conocimientos, todas sus enseñanzas de sus padres, maestros, profesores, pastores, de todos, y únicamente aprende de Jesús todo. Ese es un discípulo. ¿Y quién sigue a Jesús y no todavía es discípulo? Es aquella persona que anda mezclando doctrinas de su iglesia, de su congregación, de su fundador, de su ciencia, de su filosofía, y lo mezcla con enseñanzas de Jesús y hace doctrinas. Ese no es un discípulo. Jesús les dijo claramente, si no renuncian a padre, madre, hijos, familiares, quien sea, seres queridos, por causa de mí, no son dignos de mí, dijo en una ocasión. En la otra dijo, si no renuncian a todo lo de antes, vosotros no sois mis discípulos. Y entonces usted tiene que elegir en este momento si quiere ser discípulo o no de Cristo. Quien todavía está pensando que lo que escuchó en la primaria, secundaria o en la universidad le es útil para seguir a Cristo, no es discípulo de Cristo. Es seguidor solamente. Quien piensa que
hablando la historia de sus fundadores, de sus religiones o denominaciones o secta, mezclándole con las enseñanzas de Cristo, es discípulo de Cristo. No es discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es aquella persona que únicamente escucha las enseñanzas de Cristo y de nadie más. Lógicamente, para los discípulos está hecho el reino de los cielos. Para el resto de la gente, no. Cuando usted mezcla sus conocimientos del mundo con las cosas de Dios y lo pone al mismo nivel de importancia, simplemente es un adúltero de la palabra. No es discípulo de Cristo. Por eso que aquí hace claramente una diferenciación. Multitud le siguen y entre ellos los discípulos. Hay muchas personas en esta tierra que dicen, yo creo en Dios, soy cristiano, pero viven haciendo sus propios proyectos, sus propias obras, sus propios conocimientos. Viven hablando y dando disertaciones y conciertos todos los días en son a levantar su ego, su valor, su fama, conseguir poder, dinero. ¿Esos son discípulos de Cristo? No lo son. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Aquel que donde va, habla solo de Cristo y nada más que de Cristo, porque es lo único que tiene dentro de sí. Ese es un discípulo de Cristo. Aquel que pone en primer lugar a su maestro y único también. Ese es un discípulo de Cristo. Entonces, en usted está el elegir. Siguiente. Miren la gran diferencia. Mientras que para el pueblo de Israel utilizan un hombre como mediador, para nosotros la iglesia, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Él mismo vino a hablarnos y a través del Espíritu Santo nos sigue hablando. Y es por eso que es muy peligroso el entrar en idolatría. ¿Cómo? El querer que el hermano David, el pastor, el cura o un santito nos sirva como mediador, o la Virgen María, entre Dios y los hombres. Estamos entrando en idolatría. Y todos los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Si Dios utilizó a Moisés como única persona para escucharlo y Moisés dar el mensaje al pueblo, en esta ocasión Dios no está haciendo esto, sino que Él directamente, sin mediador alguno, que es nuestro Señor Jesucristo, hablando directamente a todos sus seguidores. ¿Van captando la diferencia? Es decir, que en estos tiempos Dios quiere tener una relación personal, privada, solo contigo. Y a cuentas con Él continuamente. Porque resulta que mientras el pueblo de Israel adoraba en un lugarcito llamado santuario, algo así, creo que me equivoqué, y después en el templo, nosotros ya entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que donde quiera que estemos, debemos ir haciendo, vivir haciendo la voluntad de Dios. Miren cómo ha cambiado la gran diferencia entre Israel y nosotros. Nunca les dijeron a los judíos en los 600 decretos, 613, que ellos son templo del Espíritu Santo, sino que tengan un lugar especial donde ahí va a venir Dios a hacerse realidad sobre el templo o sobre el tabernáculo antes que el templo. A nosotros no. Nosotros, Pablo dice que este cuerpo carnal es como un tabernáculo, como un templo donde mora el Espíritu Santo individual y personalmente. Por eso que usted no puede decir que es Israel y que la ley de Moisés es para usted. Es una aberración total. Los que están ciegos, dice Pablo, los que intentan o persisten en cumplir la ley están ciegos para Cristo. Les es vendado sus ojos espirituales. Porque tú tienes que basarse en lo que Cristo enseñó. Mientras antes un dedo escribió, ahora es el mismo Dios abriendo la boca para enseñar sus mandamientos al pueblo que le seguía. Y el 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, antes que un dedo, así dice la palabra de Dios, un dedo escribió. Aquí dice que el mismo Dios abriendo su boca les enseñaba. Usted a estas alturas del sermón
¿Está entendiendo cuál es la diferencia entre Israel e iglesia? ¿Cómo llegó la doctrina a los israelitas y cómo llegó a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre ley y evangelio? Ahora no puede decir que ya no entiende la diferencia. En la ley, un dedo escribió y Moisés les dio. En el evangelio, el mismo Dios se hizo carne y abriendo su boca los enseñaba. Y en esta noche también nos está enseñando personalmente. Y sus mandamientos, que luego lo vamos a ver, lo está grabando, escribiendo indeleblemente en las tablas, no de piedra, como dice Pablo, sino de carne en nuestro corazón y en nuestra mente. Y si usted sigue leyendo, en nada se aparece las reglas dadas por Jesús en este monte a las reglas dadas por Moisés en ese monte de allá. Se está captando el mensaje, ¿verdad? Para que no viva confundido y no le engañen. Porque quien se atreve a cumplir la ley de Moisés está bajo maldición, dice Pablo. Es decir, a Jesús, no me gusta todo lo que has hecho y todo lo que has enseñado. Usted no puede decir que ley y gracia se van a la mano y todos los días hay que vivir en ella. No, es como montarse en dos caballos diferentes. O eres judío o eres la iglesia. No hay otra opción. Y tienes que entender bien qué es para el judío por israelí, y qué es para la iglesia. Y hay que ser bien torpes cuando Dios en uno de sus últimos libros dice, en el libro de Zacarías, Malaquías que digo, capítulo 4, dice capítulo 4:4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué ordenanzas y leyes para todo Israel, salvo que usted quiera ser israelita o israelí. Pero si usted entiende que es iglesia, no es para usted, pues, Dios qué dijera, tan torpe eres, no estás entendiendo ahí qué es, y por las puras aranas no le voy a dar tanta información para que te haga entender que es un judío y qué eres y quién no lo es. Entendamos esto, por favor. Y está diciendo casi en el antepenúltimo versículo final del Antiguo Testamento, como que diciendo, por favor, no se vayan a equivocar, porque para mi iglesia ya viene mi hijo a enseñarles directamente. En otro monte, mientras la ley fue dado en el monte Sinaí, esta vez el evangelio es dado en el monte de los olivos. Mientras en el monte Sinaí lo utilizaron a un hombre como mediador, no habló directamente con el pueblo Dios. En el monte de los olivos, el mismo Dios hecho hombre, hablando con toda la multitud de seguidores, de todas las naciones de la tierra, dejándoles directamente los mandamientos en sus mentes y en sus corazones. Mientras que en el monte Sinaí, en tablas de piedra. Y si usted se da cuenta, los mandamientos dados por Jesús, pues aquí en este monte son otros. Difieren mucho a los que Moisés les dio en el monte Sinaí. Y algunos dicen todavía de esta manera, o sea que si usted no cree en la ley de Moisés, que sí creemos y sabemos para quién es, pueden adulterar, fornicar, robar, mentir. Es una idiotez, hermanos, disculpen el término decir eso. Ese es lo más bajo de una mente inútil pensando. Si tú sigues el evangelio, en ningún momento Jesús te dice tienes que adulterar, robar, mentir, porque te sometes a las enseñanzas de Jesús. Antes te dice que quien es santo, santifíquese todavía. Quien es justo, siga practicando la justicia. Practiquen el amor. Dice un pasaje bíblico, cargad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Ves que Cristo tiene su ley también? No dijo la ley de Moisés, la ley de Cristo. Entonces, quien lee exhaustivamente el Nuevo Testamento no puede decir que estamos permitidos para robar, mentir, chismosear. No estamos permitidos ni para entristecernos. ¿Qué será para hacer lo otro? ¿O no has leído el Nuevo Testamento? Ahí no nos dan permiso para pecar. Ahí nos prohíben. Pero a la manera de Cristo. Así que cuando le digan, usted no cree en la ley de Moisés, entonces puedes fornicar. No, pues, por cariño que lo tiene, dígalo, mira, lee primero el Nuevo Testamento y cuando termines de leer, que es Evangelio, recién me dice ahí te dan permiso para robar.
Cuando dices, te dan permiso para fornicar, robar, mentir, se me hace que tú no has leído la doctrina de Jesús. Ese es lo único que muestran. Se han empapado tanto de Antiguo Testamento que no han tenido tiempo para leer las enseñanzas de Jesús. Quien ha leído concienzudamente toda la Biblia y las enseñanzas de Jesús doble vez, va a encontrar que no hay ningún permiso para pecar. Es así como atacan las sectas a los hijos de Dios. ¿Quién es una secta? El que se basa sus creencias en un fundador humano. Estas sectas están repitiendo el mismo problema de los judíos, de que en vez de relacionarse con Dios personalmente, hacen caso a las doctrinas enseñadas por sus fundadores. Escape de esas sectas, por favor. Cuando usted asista a una iglesia, dígalo, Señor, ¿quién fundó? ¿Quién es el patriarca de esta iglesia? Es el hermanito tal. Ya. No te metas ahí. Pero si dicen Jesús y a este crucificado y resucitado, solo a él se predica y ninguna otra doctrina. Y el único libro que aquí se medita es la Biblia. Ok, bienvenido, esa es mía. Pero si le inducen a hacer unos estudios bíblicos, tomando aquí las enseñanzas de este señor, de lo otro, mis fundadores, mis profetisas, profetas, es del demonio. Así, literalmente es del diablo. Y Pablo le dijo claramente, sea estos anatemas. Ahí lo vas a encontrar en los escritos de Pablo. Si alguien se acerca a ustedes predicando un evangelio diferente a lo que yo estoy anunciando, sea anatema, sea maldito, vomítenlo ustedes. No lo hagan caso. Y van a venir, dice Juan, van a venir de estos mentirosos. Dice Pablo a Timoteo, van a venir tiempos difíciles, difíciles de entender cuál es verdadero y cuál es falso. Y ustedes lean, no se dejen engañar. Escudriñen por ustedes mismos. Usted, me imagino, o al menos deseo que cada vez que escucha un sermón mío, vaya a rodillas y dígale, Señor, lo que enseñó el hermano David, ¿es verdad o mentira? Muéstrame, Padre. Pongan a prueba siempre. No crean de buenas a primeras. Si algún día me ven enseñando dichos de hombres, o de filósofos, o de fundadores de iglesia, no me crean. Solamente pónganme atención cuando me ven agarrado la Biblia y de ella disertando. Y compruébenlo también por ustedes mismos. Reléanlo a ver si así como enseñado es. De paso que leen la Biblia. Y no se dejan engañar. ¿Ya? Y pregúntenlo a Dios. ¿Es verdad que usted lo ha llamado directamente a David? Algunos me dicen apóstol, otros me dicen doctor, otros me dicen pastor. Al hermano David, aunque sea, dígalo. A mí me da igual el nombre que me ponga. Yo soy siervo de Cristo y punto. Algunos me dicen siervito, no importa. No me agranda ni me acorta eso. Yo soy hijo de Dios y nada más. Uno más como ustedes, hijos de Dios. Pregúntenlo a él, no callen. Dígalo, el hermano enseñó esto, ¿es verdad o es mentira? Dime tú, Padre mío. No se vaya a averiguar en el vecino, en la congregación, en la secta, porque están ciegos. Pídalo a Dios información, de paso que hay un porqué converse con él. ¿Es verdad, Señor, que la ley de Moisés ya no es para nosotros? ¿Qué es tu evangelio? Y el evangelio tú mismo veniste abriendo tu boca, nos enseñaste. Y antes fue un dedo y a través de un hombre. Y te va a contestar si tú te acercas personalmente a él. Miren que a esta población de seguidores y discípulos van personalmente al Dios hecho carne. El pueblo de Israel no se fueron personalmente. Tuvo que alguien interceder por ellos. Nosotros tenemos mejor facilidad, mayor facilidad, mejor doctrina, directo de la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el 2? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. No fue una comunicación telepática, mental, espiritual, porque cuando es así no hay necesidad de abrir la boca. Fue directo, con una voz carnal, cuando Jesús estaba en carne y huesos como lo estamos nosotros en este momento. Así les enseñaba. ¿Se imaginan la voz de Jesús cómo sabría ser? Lógicamente, mi voz, las ganas que me quieren escuchar, multiplicado por 1.000 millones, supongo, porque es el mismo Dios, pues.
qué atractivo, atrayente sabría ser escucharlo a esto. Porque una vez los fariseos pagaron a algunas personas, guardias, para atraparlo a Jesús. Y Jesús estaba disertando un tema. Y los guardias se quedaron boquiabiertos ahí y regresaron. Y le dicen fariseos, ¿no lo habéis traído? ¿Por qué no lo atraparon? Ah, no, pero qué lindo que habla ese hombre. Nosotros no vimos nada de malo. Ah, ustedes también se han dejado engañar entonces. Lo sabía, cautivado con su mensaje, con su voz. Pero para el hijo de Satanás, pues así seas ungido de Dios, igual da, te destruye igual. Por favor, ore, pida revelación y dígale, ¿es verdad el hermano David esto? Y muéstrame. Que tú lo has llamado, que predica tu palabra, que se va a ir al mundo entero. Ya pues. Y cuando les conteste, pues crean en esa palabra. Tengan cuidado también porque el demonio ahí se mete primerito. Pero han de saber discernir qué es de Dios y qué es del diablo. Imagínense, les cuento una vez que me fui a predicar en cierto lugar. Me vayan a ver y se vayan a sentir mal, por eso no digo el nombre. Y unos hermanitos de unos 60, 70 años los dos, vinieron como 2 o 3 veces al culto, donde yo predicaba. Y después ya no los vi. Entonces un día pregunto a una vecina, le digo, ¿y por qué los hermanos ya no vienen? Me dicen, no, ¿sabe qué? Desde la primera noche que escucharon, dice que vienen demonios y lo jalan de los pies y lo sacan para afuera y le dicen, no se vayan a escucharlo a ese es un mentiroso. Los destapan, los mata a sus gallinas, mueve las cosas, cosa que han decidido ya no escucharle y desde que ya no vienen, todo se ha puesto en calma. Pregunto, ¿es de Dios o es del diablo? ¿Quién venía a jalar de los pies? ¿Quién mató sus gallinas? ¿Quién les prohibió que me escuchen? Y ellos dicen, no, para no estar en problemas, mejor ya no le escucho ya. ¿Qué tendrá ese? Porque hasta feo soñamos, los diablos nos atacan de noche. Yo le digo a la hermana que me contaba, le digo, ¿y qué dijiste tú? Yo les dije, pues que el diablo se va a enojar cuando encuentran la verdad. Porque cuando están engañados, el diablo no les va a decir nada para que estén ahí creyendo la mentira. Eso nomás les dije, me dice, y me quité. ¿Ah? Bueno, que Dios les ayude a salir de su atolladero. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, el tema realmente es largo, hermanos, y no les quiero cansar, a pasado lo dejo el resto. Esta introducción quería hacerlo para que usted comience a diferenciar entre ley, qué es ley y qué es gracia. Lo repito para terminar, la ley fue dado por un dedo a través de un hombre para un pueblo llamado Israel y difiere mucho al evangelio. El evangelio, el mismo Dios hecho hombre en otro monte, la ley en el monte Sinaí, el evangelio en el monte de los olivos, a todo el público directamente, sin intermediarios y sin tablas de piedra. Ahora yo le pregunto, ¿en cuál de las dos opciones cree usted? ¿Va a seguir empeñado que la ley de Moisés es para usted? Si a pesar de esta introducción usted sigue empeñado, ya, no sabría qué hacer ya. Y que Dios le acompañe en obedecer los 600 decretos de la ley de Moisés y ojalá se salve, porque la Biblia dice que nadie lo cumplió. Pero si usted dice, ahora entiendo que lo que enseñó Jesús es el evangelio y eso debo cumplir porque directamente a cada uno personalmente nos habló o nos habla sin intermediario humano y sin piedras, entonces me dedico a profundizar en sus enseñanzas y eso busco hacer realidad en mi vida. Vamos a hacer la otra reunión, la continuación de las enseñanzas de Jesús y lo va a disfrutar mucho para que entienda qué es evangelio. ¿Y por qué somos diferentes al pueblo de Israel en doctrina? Y Jesús dijo que todos los que creyeran en su evangelio y practicaran serán llamados iglesia, cuerpo de Cristo y los llevará con él un día. Usted elige ley
o evangelio. Amén.